Listo. Ustedes están viendo una hoja cuadriculada. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio. Cuarto ejercicio. Dice así. 4. En el siguiente circuito, calcular voltaje en el capacitor en el tiempo para tiempos mayores o iguales que 0. Perfecto. Voy a dibujar el circuito rápidamente. Aquí colocamos una resistencia. Aquí va a ir una fuente. Aquí va otra fuente. Una resistencia. Aquí otro capacitor. Una resistencia aquí. Otra aquí y cierro. Entonces aquí vamos a poner un capacitor. Aquí una fuente. Borne positivo. Borne negativo. Aquí una fuente. Borne positivo. Borne negativo. Y un switch. Listo. Vamos a ponerle valores. Este se va a accionar en el tiempo t igual a 0. Este vamos a darle el valor de 15 volts. Vamos a llamarle E1. Este tiene el valor de 10 volts. Vamos a llamarle E2. Aquí tenemos una resistencia R1 de 60 ohm. Aquí tenemos un capacitor que vale 1/3 de farad. Aquí tenemos una resistencia más. Otra por aquí. Y otra por acá. Vamos a llamarle R2, R3, R4, 10 ohm, 30 ohm y 20 ohm. Me pide el voltaje en el capacitor. Entonces aquí lo señalamos. Ahí está. Y este sería el voltaje en el capacitor en el tiempo t. Listo, chicos. Este sería el circuito. Déjenme, permito la entrada. Vientos. Bien. Pues vamos a comenzar. Como bien saben, primer momento. En t igual a 0 menos. Estrategia. En un capacitor, primero pregunto por la corriente. Y después pregunto por el voltaje. Este
primer dato es de comportamiento. Entonces, tienen que observar cómo está el capacitor con respecto al circuito, energizado o desenergizado. Aquí tenemos una fuente de 5 volts, de 15, perdón, el cual no está interactuando en esta parte del circuito. La fuente E2 está polarizando al capacitor. Entonces, cuando esto ocurre, y más cuando es una fuente de extracción de corriente directa, el capacitor se comporta como circuito abierto. Y esto implica que su corriente sea cero. Circuito abierto. Voy a calcular, este es un dato. Ahora voy a calcular la condición inicial. Para ello voy a tener que hacer uso del circuito. Como la fuente de 15 volts no entra en acción, voy a copiar esta parte del circuito. Ok. De una vez ya descarto la fuente 1. Acá. Ahí está. Déjenme termino de reacomodarlo porque unas partes no se copiaron. Vamos a ponerlo de color negro. Ahí está. Este es R1. Este es el circuito con el cual voy a trabajar para conocer mi voltaje en el capacitor. Para entonces voy a sustituir el capacitor por un circuito abierto. Bien, no se les olvide esta estrategia. Esto lo dejo así, pero aquí ya le voy a quitar el tiempo T, ya que estoy en 0 menos. Y ahí está el circuito abierto. Señalo con una flecha. Ahora sí, vamos a preguntarnos cómo calculo ese voltaje. Bueno, tenemos pues 4 resistencias en serie a la fuente. Como pueden ver, entonces veo que el capacitor se pueden conocer sus terminales están en paralelo a la resistencia R3 y R4. ¿Vale? O bien puedo verlo por este otro lado. O sea, tengo dos formas de calcular el voltaje. Es decir, la forma número 1, que el voltaje del capacitor en 0 menos. De acuerdo con esto, básense en una polaridad. Más menos, más menos, más menos. Pasa la corriente, más menos. Voy a dibujar los vectores de caídas de voltaje. Cuando pasa la corriente, este adquiere una caída de voltaje en este sentido. Este también. Este también. Vean mi potencial mayor a potencial menor. Y este también. ¿Así? Ya tiene la polaridad definida este. ¿Ok? Entonces la primera forma diría que el voltaje en el capacitor estaría conformado por el voltaje en la resistencia 3. Ojo, vean, vamos a ponerle en el tiempo. Bueno, vamos a dejar así. Más el voltaje en la resistencia 4. Esta es una opción. Vean, revisen este sentido con respecto a este sentido con respecto a este. Están en el mismo sentido, ¿no? Positivo. La segunda forma sería esta.
estos tres, este y este. Vean esta fuente, el sentido de este elemento, perdón. Está en contra, ¿no? Hagan de cuenta que lo ponemos en vertical, estaría en contra de este. Entonces sería el voltaje en la resistencia 2, negativo. Caída de voltaje, corresponde a la misma, ¿no? Más E2. Y esta está en sentido contrario a esta. Menos voltaje en la resistencia 1. ¿Cuál prefiere? Se ve más fácil esta, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que ustedes vean por cuál ruta sería interesante irme. ¿Por este lado? ¿O por este otro lado? Yo lo veo más sencillo por el lado 1. Y lo voy a hacer a través de un divisor del voltaje. Pero aquí lo voy a poner, porque aquí amontonaría, ¿no? Voltaje en el capacitor, en 0 menos, va a ser igual a la fuente que entra. Recuerden que todas están en serie, que es E2. Abro paréntesis por la resistencia o resistencias donde yo deseo conocer el voltaje. En 3 y 4, ¿no? Lo sumamos. Entre las resistencias que participan en la división de voltaje. R2, R3, R4 y R1. Las 4 resistencias participan. Y así queda mi divisor. Hay que sustituir valores ahora. ¿Cuánto vale la fuente? 10. ¿Cuánto vale la resistencia de 3 R3? 30. Y la de R4, 10. Entre 60 más 20 más 30 más 10. Esto es igual a 40 por 10 son 400. 30 y 10 son 40 y 60 son 100 y 20, 120. Este cociente me da 3.33 volts y se obtuvo por divisor de voltaje. También se pudo haber calculado la corriente y después el voltaje. Bien, entonces, ya calculó, déjenme permito la entrada. Me da gusto que estén entrando más. Acuérdense que ya se acerca un examen y tienen que estar duchos. Entonces ya calculé la condición inicial, pues pasamos al tiempo t igual a 0. Por protocolo, chicos. ¿Cuál, prof? Ah, pues que el voltaje del capacitor en 0 es igual al voltaje del capacitor en 0 menos. Y esto es igual a 3.33 volts. Vámonos al siguiente tiempo. T igual a 0 más. Vamos a revisar el circuito, ¿no? Original. Es este. Este switch se cierra. Y nada se va. Entonces voy a copiarlo todo. Control C. Control V. Este es el circuito que voy a analizar en el tiempo 0 más. Pero ojo, recuerden que el switch ya se debió haber movido para este entonces. O sea que el circuito es este. Acuérdense que le pongo su bisagrita. Puede indicar que aquí hubo, sí, un switch.
No lo van a confundir con alguna caída de voltaje o corriente. Por eso le pongo estos dos puntitos. Aquí hubo un interruptor que ya se movió. Y ahora sí, viene el análisis que tenga que venir. ¿Vale? La idea es simplificar a una malla. Y aquí vienen sus estrategias pues, de análisis. Ahí les va una. Que por eso puse este ejercicio. Me parece interesante y es importante que lo sepan. Cuando ustedes observen que se dificulte en reducir, ojo, el circuito, si ustedes ven, yo tengo que reducir este circuito a una malla, por ejemplo. Tengo que reducirlo a una malla. Son 3 mallas. Entonces dicen, no, pues están en serie, pero no puedo hacer el paralelo con el capacitor porque pues tienes farad y tienes ohm. Ah, para simplificar con la de 20, no, no. El capacitor estorba. Porque alguien podría decir, esta está en serie, pero también está en serie con ese. No, pero estorba el capacitor. Pero es que acá lo borró, profe. Sí, pero recuerda que en el tiempo cero más es borrón y cuenta nueva. Un reset. Nada de fuente de voltaje, nada de circuito abierto, cortocircuito, nada, nada, nada. Dejamos el capacitor como está. Entonces, ustedes aquí tenemos que pensar en qué estrategia, qué herramienta conocen o podemos aplicar. O en pocas palabras, ¿cómo abordamos el ejercicio? ¿Para qué? Para reducirlo a una malla. Creo que quieren entrar. Bueno, para una malla. Bueno, este circuito me gusta por lo siguiente. Cuando ustedes observen entonces una dificultad como esta, como en este caso particular, de simplificar el circuito, recurran a los teoremas. Es buena opción, fíjense. Un teorema muy socorrido es este, el de Thevenin. Aplicando el teorema de Thevenin. Es muy socorrido este teorema. ¿Eh? ¿En dónde? Oiga, profe, pero es que no veo las terminales B. Exacto, pensé que estaban pidiendo permiso. ¿Dónde, profe? ¿Dónde está la terminal B? Usted se las pone. Aquí puse aplicado el teorema de Thevenin, pero ¿en dónde? Aquí agregamos. En el capacitor. Ahí es donde vamos a aplicarle el teorema. Porque el capacitor es precisamente el que nos bloquea poderlo simplificar. Oh, no se deja este chavo. ¿Vale? Este es el que nos genera un conflicto porque no tiene las mismas unidades para poderlo simplificar. Vamos a copiar el circuito. Otra vez. Así es. Control C, Control V. Y aquí lo ponemos. Entonces fíjense cómo aplicaría el divisor de voltaje. Perdón, el teorema de Thevenin. Observe. Cuando le ponemos en el capacitor, rápidamente vamos a borrar este amigo. Ya no se llama este así, sino ahora, ¿qué va a hacer el profesor? Aplicar Thevenin al capacitor. Es decir, al capacitor lo voy a ver como carga. Lo voy a poner aquí. Lo vamos a ver como carga al capacitor. Entonces, ahí es donde voy a colocar mis terminales A y B. Este me lo traigo por acá. Control C, Control V. Bueno, lo recuerdo por acá.
No viene a ponerlo aquí. A lo mejor ahí lo señalo. Y chicos, este va a ser, vamos a poner de color rojo para resaltarlo. El voltaje de Thevenin. Ahí está aplicándose el teorema, como lo pueden ver. Me faltó indicar. Déjenme ver. Déjenme hago espacio. Aquí. Este vale 15. Vamos a ponerlo de color rojo. Para calcular voltaje de Thevenin. Listo, chicos. Quito el capacitor porque lo veo como una carga. Señalo las terminales y ahora sí. Date la tarea de calcular el voltaje de Thevenin. Por eso este ejercicio me gustó. Porque a través de este teorema voy a simplificar este circuito. Oiga, profe, tiene dos fuentes. ¿Lo puedes resolver por mallas o ahí te va? Vamos a ignorar. ¿Cómo? Sí, es decir, ya estamos aplicando por primera vez un teorema en la simplificación de circuitos, que eso es lo que les decimos en teoremas a todos ustedes. Chicos, hay que llegar temprano, por favor, les agradezco mucho. Hay que simplificar el circuito y una de las cosas que vienen en teoremas es precisamente que nos ayudan o nos apoyan a simplificar el circuito. Voy a emplear la superposición. La superposición se supone que nos ayuda, es un teorema que nos ayuda a simplificar. Vamos a ver. Yo lo veo como, por ejemplo, inmediato poder aplicar mallas. Pero ¿por qué no? También superposición, ahí les va. Por superposición. Listo. Primera, le señalo con 1. Que la fuente 1 la hacen 0. Y dejan vivir la fuente 2, que vale 10 volts. Voy a copiar el circuito nuevamente. Control C, Control V. Listo. Aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Reemplazar la fuente por el corto. Recuerden que en una fuente de voltaje, hacerla cero es a través de un bypass, es decir, un cortocircuito. Aquí estaba la fuente. Ahí está el bypass. Este es el corto. Para anular la fuente. Bueno, jóvenes, como está en paralelo a la resistencia, también se la lleva. La tiene en cortocircuito. Cortocircuito le ocasiona. O sea, se lleva también a la resistencia. Este corto de la fuente E1 se llevó a la resistencia. Ya lo demás ya no. Bien. Para calcular, vamos a ponerlo a este lado. Le voy a llamar voltaje de Thevenin prima. Porque es debido a una fuente, a una respuesta parcial. ¿Y cómo le hacemos? Por un divisor. Ahí les va. Fíjense, sería la fuente E2, es el voltaje que entra, y donde deseamos conocer la corriente, y perdón, el voltaje. Vean que no ha cambiado el voltaje, la señalización del voltaje. Se va a obtener a través de R3 y R4, o también por este lado. Nos conviene R3 y R4. Entonces aquí le ponemos R3 más R4. Entre R2, R3 y R4. ¿Por qué R1? Le dijimos adiós. Sustituyan valores. La fuente vale 10. 30 más 40. 30 más 10, perdón. Y luego son 20
más 30 más 10. Aquí tendríamos 400 en el numerador y en el denominador tendríamos 60. El voltaje de Thevenin prima sería 400 entre 60 y me va a dar 6.67 volts. Listo, chicos, ya acabamos. Vean que la superposición. Chicos, hay que llegar temprano. Por favor, le encargo ahí. Landeros. Perdón, profe. Es que estoy desde las 7 de verdad intentando entrar y no. Sí, Nada sí, más claro. no podía. Bueno, perdón, discúlpeme entonces si no No, lo no se dejé. preocupe. No sé qué onda, qué pasó. Órale, pues. 2, la segunda superposición. 2. Ahorita le agarra el hilo, ¿eh? Ahorita que llegó. Por es que ya llevo avanzado. Sí, no se preocupe, no se preocupe. E2. Segunda superposición. Ahora consiste en que la fuente 1 la dejo vivir y la fuente 2, pácatelas. La apago, la quito. Vamos a control C. Control V, perdón. Aquí está. Ahora voy a ocupar este otro circuito. Listo. La fuente 2, bye bye. Es un corto. Ahí está, miren. Recuerden que las fuentes que se hacen cero, en este caso la de voltaje es con un corto. Ahí está el bypass. Este voltaje de 15 volts, chicos, no se angustien. También se refleja aquí. Está en paralelo. Este se refleja aquí, están en paralelo. Es decir, yo sigo viendo 15 volts hasta acá. Hasta acá sigo viendo 15 volts, está en paralelo. Entonces, esta es la fuente, digamos. Esta resistencia, si les incomodo, los podemos pasar del otro lado de la fuente. Y tendríamos la fuente, por eso la señalo aquí, en serie a 3 resistencias. Dejen algo más, extiendo más el señalamiento. Es decir, esta resistencia la puedo poner más hasta por acá. Y entonces podemos acercarla, mover la fuente. Y tendríamos una fuente que está conectada a 3 resistencias en serie. Aplicamos nuestra superposición. Voltaje de Thevenin. Ahora le sigue B', acuérdense. Y sería la fuente E1, voy a aplicar un divisor, por R3 más R4. Ya que en R3 y R4 es donde yo puedo determinar el voltaje de Thevenin entre R2, R3 y R4. Entonces la fuente vale ahora 15 por 30 más 10 entre 20 más 30 más 10. Arriba tendríamos 30 y 10 son 40 por 15 me da 600 entre 60. Deducimos que el voltaje de Thevenin B', aquí es B', se me faltó la otra prima, es igual a 10 volts. Y ya acabamos la superposición. Voy a crear otra hoja. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Ah, pues ahí te va. El voltaje de Thevenin, o finalmente, o así que, finalmente, ahora vamos a sumar las dos
respuestas parciales para conformar el voltaje de Thevenin total, que sería el voltaje de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin prima más voltaje de Thevenin biprima. Sustituimos los valores, 6.67 nos dio en el prima y en el biprima nos dio 10, lo cual entonces tenemos como 16.67 volts. El voltaje de Thevenin, chicos. Vean. Qué padre, ¿no? También lo podemos haber hecho por mallas. Por leyes de Kirchhoff, pero no conviene. También. Ok. Listo. Pero me falta otro. ¿Cuál, profe? Pues es que ya tenemos el voltaje de Thevenin. Y acuérdense del equivalente. Me falta la impedancia. Entonces, ahora viene para Z de Thevenin. Sí. ¿Cómo le hacemos? Recuerden que en una estructura pasiva activa, circuito original, sustituimos, voy a poner el circuito original. Permítanme, vamos a copiarlo. Para que vean la simplificación, ¿no? Control V. Oh. Aquí estaría. Recuerden que para obtener la impedancia de Thevenin es siguiendo teniendo las terminales abiertas, pero ahora le llamamos Z de Thevenin, ¿no? ¿Se acuerdan? Que se observa entre la terminal A y B, pero la estructura se pasiva. Si son fuentes de voltaje, se ponen en corto. Así que la borro y la pongo en corto. La fuente 1. Ahí está mi corto. Y también se chuta la resistencia. De nuevo. Esta se pone en corto. Recuerden que se tiene que pasivar el circuito. Dejar una estructura pasiva. Esto lo vieron en el tema 1 de teoremas. Listo. Ya, empezar a observar cómo lo trabajamos. Este circuito lo podemos ver de esta forma. Fíjense. Lo voy a visualizar de esta forma. Voy a girar la resistencia 2. Y listo. Esta es la terminal A. Terminal B. Resistencia 3. Con su valor de 30 ohm. Resistencia 4. Ay, que fue dibujar la resistencia 4. 10 ohm. Y la resistencia 2, ¿no? Que vale 20 ohm. Vean, este es Z de Thevenin. ¿Es válido? Estas están en serie. Estas dos. Y estarían en paralelo a esta. Entonces, es válido. Si quieren, pásenla de este lado. Entonces, esta serie estaría en paralelo con R2. Así que Z de Thevenin quedaría de esta forma, miren. Z de Thevenin va a ser igual a R2 paralelo con la suma de estos dos. R2 paralelo con R3 más R4. Entre R2 más R3 más R4.
Sustituyan valores. R2 vale 20, 3 vale 30, R4 vale 10. Entre 20 más 30 más 10. 30 y 10 son 40. Por 20 son 800. Entre 60. Esto me va a dar 13.33 ohm. Entonces, jóvenes, pues ya obtuve el equivalente, chicos. Voy para allá. Pero quiero resaltar el voltaje de Thevenin y quiero resaltar la impedancia de Thevenin. Ahora voy a formar el circuito equivalente. Vamos a poner aquí circuito equivalente de Thevenin. Y vean cómo me queda ahora el circuito equivalente. Fíjense. Padrísimo, padrísimo de verdad. Vamos a armarlo acá. Ahí está la fuente. Este se llama voltaje de Thevenin. Y tiene el valor de 16.67 volts. Esta es la resistencia de Thevenin y tiene un valor de 13.33 ohm. Y este es el capacitor, si no mal recuerdo, vale 1/3 de farad. Esto es lo que le llamamos el circuito equivalente de Thevenin. Y acá estaría, ¿se acuerdan? ¿Cuál, profe? La terminal A y B. Recuerden que le regreso la carga. Les mencionaba que el capacitor lo podemos ver como una carga. Y regreso la carga. Y el ejercicio, recuerden que me está pidiendo el voltaje del capacitor. ¿Ve? Si observan, entonces, ahí le encargo, por favor, un poquito más temprano, compañero. Vean que a través del teorema de Thevenin, este circuito lo reducimos a esto. Por eso este ejercicio me gustó mostrárselos, porque no habíamos aplicado Thevenin para simplificar Thevenin. Lo mismo podemos haber hecho por Norton, ¿eh? Para que observen. Entonces, ya nada más por último, bueno, no por último, sino que aquí colocamos una corriente IT que proporcionaría esta fuente y polariza más menos, ya está su caída de voltaje aquí señalada. Este sería, el de la resistencia y el de la fuente. Entonces, este sería el voltaje en la resistencia. Este es el voltaje en la resistencia. Y este es la fuente de Thevenin, voltaje de Thevenin.
Aquí, bueno, este es el voltaje en la resistencia de Thevenin. O en R. Y listo. Ya aquí la historia ya se la saben. Por eso podemos avanzar más rápido. Y esto fue en el tiempo cero más, chicos. Miren. O sea que aquí ya nos tardamos. Para simplificar esto. Siguiente paso. Aplicando ley de Kirchhoff de voltajes. Empezamos. Este es a favor. Le podemos dejar voltaje en la resistencia de Thevenin. No sé, en el tiempo. Más. Este y este es a favor. Voltaje en el capacitor en el tiempo. Y este es en contra. Menos el voltaje de Thevenin. Es igual a 0. Quiere decir que el voltaje, o bien en la resistencia de Thevenin, más el voltaje en el capacitor en el tiempo, va a ser igual al voltaje de Thevenin. Vean, padrísimo. Si yo aplico las ecuaciones de comportamiento, me voy a ir a una ecuación de corriente, lo cual pues no pretendo. Miren, aquí voltaje a la resistencia es ley de Ohm, R por la corriente. Y en el caso del capacitor es 1 en C de la integral de la corriente en el tiempo en dt. Y esto va a ser igual al voltaje de Thevenin. Recuerden que este término no me conviene. Hay que quitarlo. Si yo derivo, hago 0. Entonces, no es correcto. Ya cuando tengo un ejercicio de capacitor, prácticamente pienso en esto, haciendo un cambio de variable. ¿Quién es el que me estorba? Pues es la parte del capacitor, ¿no? La expresión del capacitor. Entonces, el cambio de variable me refiero a que si tienes una expresión de corriente, pues mejor manéjala en términos de voltaje. Por ejemplo, la corriente en el capacitor, porque el voltaje pues, no me conviene, ya que me generó una integral. Pero ¿qué pasa si reviso la corriente del capacitor? Es igual a C por la de voltaje en el capacitor, en el tiempo, en dt. Vean que si sustituyo, tendría R por C, ¿verdad? Derivada del voltaje en el capacitor, en dt, más, pues si la integral me estorba, mejor dejo la expresión del voltaje como tal. Y este sería al voltaje de Thevenin. Listo. Y esta ecuación ya la conocen. Ya la conocen. Se la voy a poner aquí. Aquí es donde ya viene el formulazo. Voy a sustituir, ¿no? ¿Cuánto vale la resistencia? No, pues que 13.33. ¿Y cuánto vale el capacitor? Un tercio. Pues aquí le vas a poner 13.33 por un tercio del voltaje en el capacitor en el tiempo. Y esto va a ser igual a los 16.67 entre 13.33 por un tercio. Entonces ya la ecuación, la derivada, la ecuación diferencial, esta es la término de la derivada. Este cociente me da 0.25, 0.22, 5.
del voltaje del capacitor. Y este otro cociente me da 3.75. Y esta es mi ecuación diferencial, jóvenes. Vamos a marcarla. Esta es la que ya conocen. Y aquí ya está sustituida en valores. Como es ecuación diferencial de primer orden no homogénea, así ya de bote pronto, fíjense, nada más por no dejarlo, para la solución homogénea. Ya podemos saltarnos pasos, ¿no? Es esta, miren. Ahí está mi solución homogénea. Perfecto. Ahora viene la otra solución. Para la solución particular. ¿Vale? ¿Y cómo se haría? Ah, pues propones, por ejemplo, ya, para esto ya te estarías saltando algunos pasos. Por ejemplo, este lo igualas a una constante. La derivada de esa constante es cero. Sustituyes en la ecuación diferencial que no la estás viendo. Ajá, es 0.25, punto 22.225, ¿verdad? Por A igual a 303.75. Despejas A, punto 225. Y esto te va a dar 16.66. Listo. Ya con esto declaramos. Voy para. Ok, ya voy a acabar. La seguimos acá. Por acá. Que el voltaje en el capacitor particular es 16.66 volts. Listo. Y te acuerdas que el voltaje del capacitor particular, perdón, en general, es igual a K, que multiplicas un exponencial a la menos 0.225t más 16.66. Hay que sustituir, evaluando, ¿no? T igual a cero. ¿Cuánto vale el voltaje en el capacitor en cero? Déjenme ver. 3.33. Aquí está. Ponemos 3.33 es igual a K. Esto se hace 1 más 16.66. ¿Cuánto valdría acá? 3.33 menos 16.66. K les va a valer menos 13.33. Finalmente,
voltaje en el capacitor en el tiempo va a ser igual a menos 13.33 exponencial a la menos 0.225t más 16.66 volts. Y este sería mi resultado. Observen que, pues una vez teniendo ya el circuito serie, ya se vuelve muy mecánico, ¿no? Ya me empecé a brincar pasos. Ya empezamos a hacer brincos de pasos. Vean, aquí ya tengo el formulazo, sustituyo, aquí está. Vámonos a la homogénea, la particular, para que no se me olvide. Imaginariamente esta es la ecuación diferencial. Calculas A, entonces ya sabes el voltaje en el capacitor particular. Sumas la solución homogénea y la solución particular. Evalúas en t igual a 0 para encontrar K. Despejas K, sustituyes y listo. La talacha fuerte realmente fue la simplificación. Ya una vez teniendo el circuito serie, chicos, ya la hicieron, porque ya conocen el procedimiento. Entonces, en un circuito, porque vamos a seguir viendo más ejercicios, pero ustedes se van a dar cuenta de cuando ya llegue aquí, ya les puedo decir, y ya lo terminan, jóvenes. Ya se lo avientan. La parte que va a ser diferente en los circuitos que le pongamos, va a ser en esto, en el 0 más, y en calcular la condición inicial. Y yo les mencionaba, calcular la condición inicial, pues no es lo mismo en cualquier circuito. Depende de la configuración. Y después, simplificar el circuito también va a depender de la característica de tu circuito. Una vez simplificado como está aquí, ya, lo demás ya, diríamos, es pan comido. Pan comido, joder. Así como lo escuchan. Pan comido. Ya, esto ya lo hemos visto. Este circuito. Ya conocen las ecuaciones. Ya vayan sustituyendo. Ya sabes que son dos soluciones, pero no tienes no homogénea. Trabaja una homogénea, después trabaja una particular. Júntalas, evalúas en t igual a 0 para conocer el valor de K. Y ya tienes la ecuación. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. No, profe. Híjoles, está raro. Dudas, con toda confianza. Dudas. Entonces, bueno, se llevó su rato porque tuvimos que haber aplicado Thevenin, ¿no? Y aquí lo interesante de este ejercicio me gustó porque se presta a aplicar el teorema de Thevenin. No lo habíamos hecho. Entonces, parte de la conclusión de hoy, de este ejercicio, es que, chicos, cuando ustedes vean una dificultad o dificultades para simplificar el circuito, no descarten el teorema de Thevenin. De verdad, no lo descarten. Ténganlo presente. Es un buen método para simplificar circuitos. Acuérdense que lo vimos en el curso de teorema. Thevenin y Norton. Lo que es superposición e intercambio de fuentes nos ayudan a simplificar, claro, los cálculos. Una vez que ya estamos dispuestos en determinar el voltaje de Thevenin, y como tengo dos fuentes, pues dije, vamos a aplicar la superposición, ¿no? No, está estorbando este. Lo amontoné sin querer. Vamos a aplicar la superposición, ¿no? Suma las soluciones parciales, prima y biprima, y ya tienes el voltaje Thevenin total. Ahora acuérdense que necesitamos obtener la impedancia de Thevenin. Se pasiva la estructura. Este sigue estando en corto por la fuente. Y vean cómo se simplifica un montón la impedancia de Thevenin. Formas tu equivalente, regresas la carga, dibujo la terminal A y B, regresas la carga que fue un capacitor. Porque el capacitor fue el que me estorbaba, ¿no? Y vean, ya con esto tengo mi circuito serie.
Y el proceso que sigue es el que ya conoce. Ok, chicos, si no hay dudas, aquí, le dejamos por el día de hoy aquí, para empatar con mis otros grupos. ¿Vale? Vale, profe. Ok, profe. Ya nos metemos aquí, salimos temprano. Ok, profe. Nos vemos el martes. Les encargo las prácticas, por favor. Espero que no tengan dudas, que la práctica los va guiando. Me preguntaban si es voltaje de DC. Le dije, no, ahí está la B pulse con los datos. Ah, bueno, entonces tengan cuidado. Chequen eso, por favor. Bueno, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el martes. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buen día.